¿Cómo les va? Bien. Buenas noches. La verdad que es un gustazo y llegar a un lugar en donde te espere mucha gente en una biblioteca es maravilloso. Que si hoy vos contás que se reúnen en una biblioteca casi 40 personas que llegan el lugar en medio de los libros para escuchar una charla un viernes a la noche, es una maravilla. Es remar contra la corriente. Primera enseñanza. Remar contra corriente es sinónimo de salud mental. Suele ser salud mental. Bien, empezamos con esta charla que siempre empieza con un acto de magia últimamente. Y el acto de magia tiene que ver con lo que alguna vez me llamaron de Canal 9 de Buenos Aires. Te queremos invitar para un programa que en aquel momento conducía Santiago del Moro. Era un programa de discusión y me dice, te vamos a dar por lo menos media hora por todo lo que sabés, por todo lo que investigaste. Buenísimo, digo, me voy a Buenos Aires, colectivo, 4 horas y media. Llegué a Canal 9 y cuando llego a Canal 9 me dicen, se te redujo un poco el tiempo, tenés 3 minutos. ¿Qué diablo hago para aprovechar estos 3 minutos? Entonces siempre en esos programas de panelismo, más que de periodismo, siempre te ponen una copa con agua. Entonces yo en aquel momento dije, esta es mi ocasión para ver si me dan bolilla. Del Moro me dice, nos acompaña el investigador Carlos del Frade, que vino de los sellos, tiene una bronca. Entonces digo, miren muchachos, vamos a empezar así. El narcotráfico es como esta copa, pero dada vuelta. Imagínate, estaba llena en ese momento. Me miraba Del Moro, no entendía nada. Ustedes dan vuelta la copa, sucede esto. Lo que siempre vemos es lo que está por abajo, lo que se desprende, lo que está por abajo. Los eslabones inferiores de la cadena de la comercialización del narcotráfico, lo que está por abajo. Muestra lo que se tira, lo que deja de ser importante, lo que ya no llena la copa, se tira, lo que ya no sirve o lo que puede ser reemplazado, pero al dar vuelta a la copa, tapa hacia arriba. El tapar hacia arriba es una clave del sistema. Yo siempre encubro lo que está por arriba, en los eslabones superiores del negocio del narcotráfico. Así funciona el narcotráfico. Cuando se dice que se combate el narcotráfico, siempre se combate por abajo, nunca por arriba. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. El combate al narcotráfico siempre es en realidad por lo que sobra del narcotráfico, porque al narcotráfico no lo quieren combatir. Y ahí viene entonces la primera parte de la charla. Es interesante que sepan esto, que para mí es realmente importante. Hay 3 organizaciones internacionales que vienen diciendo, desde los años 60 hasta el presente, desde hace más de 60 años, que hay 5 arterias que alimentan el corazón del sistema capitalista. 5 arterias. Estas 5 arterias son 5 negocios. Y los negocios se paran, se cortan, cuando vos cortás la circulación de dinero. Desde la venta de pastelito, a la venta de un jugador de fútbol, a la venta de droga, a la venta de armas, a la venta de petróleo, solamente podés cortar el negocio cuando cortás la circulación de guita. Por lo tanto, un tanque, un cañón, una ametralladora contra el narcotráfico no hace nada, porque no corta la circulación del dinero. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial establecen que desde hace 60 años los principales 5 negocios que nutren de dinero al sistema y que hoy forman parte del 40% del sistema financiero en el mundo, en Oceanía, en África, en Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, el 40% de lo que está en el sistema financiero tiene origen ilícito. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Por eso siempre cuando te dicen vamos a atacar al narcotráfico, se va con una tanqueta, porque la tanqueta no hace nada con la circulación del dinero. La circulación de dinero tiene que seguir porque alimenta el 40% del sistema financiero internacional. La copa tapa siempre hacia arriba. ¿A quiénes? Los delincuentes de guante blanco. Los 5 negocios, las 5 arterias que alimentan al corazón del capitalismo de hace 60 años son el petróleo, las armas, los medicamentos en tercer lugar, el narcotráfico y la trata de personas. Desde hace 60 años
Estos flujos de dinero legales e ilegales son los principales que alimentan el sistema capitalista. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un negocio, circulación de dinero. Entonces, el narcotráfico es un negocio. Yo le llamo narcosonceras a aquellas palabras o explicaciones que en realidad no explican y hacen lo mismo que la copa invertida, encubren. Por ejemplo, te van a decir del narcotráfico que el narcotráfico es un flagelo, lo habrás escuchado millones de veces en los medios de comunicación, en las escuelas, distintos funcionarios políticos. Cierto es que allí aparecía que el flagelo claramente es un castigo de Dios. Si hay algo que no tiene nada de divino, nada de Dios, es el narcotráfico. Mueve dinero y genera en los eslabones inferiores de la cadena de comercialización sangre derramada, especialmente de pibas y de pibes. No tiene nada de divino. Cuando escuché la palabra flagelo, prepárate porque te están mintiendo. ¿Cómo llega la cocaína a los quirquintos? Debe llegar por cómo llega la mayor cantidad de mercaderías. Por colectivos, por rutas. Esto es muy interesante de ver. No es un flagelo, no es algo divino. Te ponen la palabra flagelo para que intelectualmente te alejes, te distraiga de lo que realmente está pasando. Esto es una primera enseñanza que me parece muy interesante. Segunda narcosoncera, muy fuerte. La narcosoncera del Estado ausente. Esto se produce porque en los barrios el Estado está ausente. Mentira. El Estado siempre está presente. El tema es cómo está presente el Estado. Porque si el Estado tiene, por ejemplo, una escuela, una obra pública, un dispensario, ahí tenés el Estado presente de forma virtuosa. Ahora está la otra presencia del Estado. El Estado de forma corrupta. El Estado de forma corrupta significa, por ejemplo, cuando los nichos corruptos de la policía provincial hacen que en un patrullero, en una determinada noche, en lugar de cuidar a las vecinas y los vecinos, liberan la zona para el búnker de la zona. Esto pasa en Rosario, en todos los barrios de la ciudad de Rosario. Hay una presencia de los nichos corruptos de la policía que garantizan la presencia del Estado, pero de manera corrupta. Ahora, no es Estado ausente, es Estado presente de forma corrupta. Y ese es un problema político, de la política de la provincia de Santa Fe, porque el jefe de la policía no lo decide el Espíritu Santo, lo decide el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y eliminar los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario debería ser, de mínima, el acuerdo entre todos los sectores políticos con representación en la legislatura para intervenir en las comisarías que desde hace años trabajan para las principales bandas de Rosario, pero no lo quieren hacer. Esto lo hemos planteado en las juntas provinciales de seguridad, incluso a los gritos discutiendo con los gobernadores del momento, y no lo quieren hacer. Porque les viene mejor tirarse los muertos mutuamente para decir, vos fracasaste en seguridad, que la gente me vote a mí. Esto viene pasando en los últimos 3 procesos electorales en la provincia de Santa Fe. Cuando los familiares de las víctimas nos decían, siempre se terminan tirando los muertos. Y es cierto. Y esa lógica es realmente la que prima en partidos políticos grandes, que además terminan siendo grandes porque obviamente reciben grandes cantidades de votos que lo hacen gobierno, una vez a uno, una vez al otro, pero siempre la cuestión de la seguridad es, vos fracasaste, ahora vengo yo que lo voy a hacer bien, y lo que primero se tira es eso del número de muertos. Esa es una gran narcosoncera, el Estado ausente. El Estado siempre está presente, el tema es cómo, de forma corrupta o de forma virtuosa. Voy a otro de los temas que recién estábamos charlando. ¿Por qué es importante que un lugar maravilloso como una biblioteca esté funcionando? Que nos encontremos, que charlemos, que aparezca alguien que diga alguna serie de cosas y que ustedes piensen, reflexionen y devuelvan lo que sientan. Porque hay circulación de las palabras. Las palabras definen a la humanidad. El idioma define a la humanidad. El lenguaje define a la humanidad. Somos las palabras que nos navegan por dentro. Expresamos, sentimos, imaginamos, calculamos, soñamos, proyectamos, nos negamos, nos posicionamos en el mundo de acuerdo a las palabras que nos navegan por dentro. En 1975, una de las organizaciones de las Naciones Unidas, que se llama UNESCO, que es la organización dedicada a la cultura y la educación en el mundo. La UNESCO vino en 1975 a la Argentina e hizo un trabajo de encuesta e investigación extraordinaria. Y dijo que en la Argentina, el pueblo argentino por persona manejaba 8.000 palabras del idioma castellano cada uno.
8.000 palabras sobre un total de palabras y de vocablos del idioma castellano de 14.000. Pero un excelente nivel. 8.000 sobre 14.000. 1975. 8.000 palabras. Acuérdense, 30 años después, en el año 2005, la UNESCO volvió a hacer el estudio en Argentina. Se produce un dato revelador. De aquellas 8.000 palabras que manejábamos en el 75, ahora manejamos 800. 10 veces menos de palabras. Esto es muy interesante. Porque si vos tenés cada vez menos palabras propias, tenés menos pensamiento propio. Muy bien. Cuando tenés menos palabras para pensar, empezás a pensar de acuerdo a las palabras que otros te ponen en la cabeza. Y empezás a hacer cosas que probablemente no tengan nada, absolutamente nada que ver con tu necesidad existencial. De hecho, la palabra adicto, en la primera definición etimológica, significa sin palabras. Porque son chicas y chicos o gente grande que no encuentran sentido al presente y para soportar el presente necesitan del negocio químico que está ahí al alcance de la mano para tratar de darle algún sentido existencial a su presente. El saqueo de las palabras es directamente proporcional a lo que puede o no puede hacer un pueblo por sí mismo. Menos palabras propias, menos pensamiento propio. A lo que se añade el otro tema, el celular. Hay un filósofo extraordinario, coreano, que trabaja en Alemania desde hace muchos años, se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han escribió un libro, de los tantos que escribió, que son todos muy lindos. Hay uno que se llama No Cosas, se llama así, No Cosas. Y el No Cosas es el análisis filosófico del teléfono celular. Lo primero que dice Byung-Chul Han, y es maravilloso, es la ilusión que te genera el celular. La ilusión que te genera el celular es que vos con tu yema, con la yema del dedo, ni siquiera lo necesitas agarrar, como cuando agarrabas el serrucho, el martillo, que te servía para hacer cosas. Por eso el libro se llama No Cosas. La yema sobre el celular te habilita a ingresar a una serie de aplicaciones que por segundo te van a estar mandando cientos y cientos de datos. Eso se llama dataísmo. Y ese dataísmo no tiene que ver con la verdad. Byung-Chul Han dice, la verdad ha muerto. Lo que menos interesa es la verdad. Esos datos tienen que ver con tus búsquedas anteriores, que con los algoritmos se cargan y el celular te termina atrapando, haciéndote creer que vos, con la ilusión de la yema, en donde vos decís, yo tengo el mundo acá. Yo puedo saber en estos momentos lo que pasa en Tailandia, lo que pasa en Singapur, lo que pasa en Estados Unidos. Sin embargo, cuando vayas a buscar eso, vas a encontrar la respuesta que va generando tus propias búsquedas anteriores. La falsa ilusión que el mundo está a tu disposición a través de la yema es algo que genera un permanente consumismo. Y ahí el sistema se hace cada vez más fuerte en dos de sus principales elementos filosóficos. El sistema es consumismo exacerbado e individualismo exacerbado. Y cuando crees que el mundo es solamente tu propia existencia, lo que se refleja en el espejo, más solitario te encontrás y más difícilmente encontrés un sentido existencial porque no hay nadie que te lo rebote. Entonces allí, a mayor consumismo y a mayor individualismo, empieza a aparecer una mayor garantía del negocio. Se consume lo que sea y lo nuevo que se consume va a volver a generar un mayor consumismo y un alejamiento total de la sociedad, total de lo comunitario, total del pensamiento colectivo crítico. El dataísmo es impactante porque eso lleva a lo que se denomina la psicopolítica. La política a partir del celular ha generado algunos fenómenos ya estudiados y mucho, como por ejemplo el de Trump en los Estados Unidos o el de Bolsonaro en Brasil. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, frente a esta situación, en medio de este contexto, nosotros tenemos, en primer lugar, estos lugares son maravillosos, porque esta es una biblioteca, pero en realidad es una resistencia del humanismo contra la deshumanización. Que aparezcan los libros, que aparezca la posibilidad del diálogo, es la posibilidad de que vuelva a aparecer una sociedad más humana. Cuanto menos lugares tengamos de esto, cuanto más vacío esté en este lugar, estamos en problemas, en serios problemas. Entonces nos encontramos especialmente con lo que ha pasado en Rosario en los últimos tiempos. ¿Por qué diablos pasa en Rosario lo que está pasando? Entonces esta historia tiene algunos años que para nosotros son fundamentales y que yo los quería compartir con ustedes, por eso les pedí el pizarrón a la... El negocio en sí del narcotráfico aparece en plena dictadura militar. Galtieri era el comandante del segundo cuerpo de ejército
El segundo cuerpo de ejército tenía sede en aquel momento en la calle Córdoba y Moreno, en la ciudad de Rosario. El segundo cuerpo de ejército era una jurisdicción que incluía las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Galtieri había asumido el 12 de octubre de 1976 y estuvo hasta febrero del 79. Después salta, como ustedes ya lo saben, y en 1982 nos lleva a la Guerra de Malvinas. Cuando Galtieri era el comandante del segundo cuerpo de ejército, la administración de la dictadura estaba a cargo de Jorge Rafael Videla y uno de los principales líderes de ese triunvirato de la Junta Militar, era Emilio Eduardo Macera. El 24 de abril de 1978 llega a Rosario el primer cargamento de 200 kilos de cocaína. Viene de Bolivia, por un acuerdo que hace la dictadura de Bolivia con la dictadura de Hugo Banzer. Videla, acá en Argentina, es un acuerdo con Hugo Banzer en Bolivia. Y traen los 200 kilos de cocaína. ¿Esto quién lo dice? Lo dice un integrante, un oficial del ejército argentino, del Servicio de Inteligencia del Ejército, Walter Bueno, lo dice en el año 2008 en Brasil, por violaciones a los derechos humanos, y termina preso en Brasil. Y empieza a declarar sobre esto y empieza a decir que la orden era liberar el noroeste argentino para lo que él llama los cocaleros bolivianos. Ahí aparece después un libro de una señora que se llama Aida Levy. Aida Levy fue la primera mujer de un señor que se llamaba Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína. Fue el primer proveedor de un muchacho colombiano que apuntaba muy bien, un tal Pablo Escobar Gaviria. Fue el primer proveedor de él. Y ella cuenta que hubo un acuerdo con la dictadura argentina para empezar todo esto a través del puerto de Rosario. Es impresionante el dato. Y cuando vos vas a los diarios te encontrás con que ese día, el 24 de abril del 78, viene Emilio Eduardo Macera a recibir eso, que es presentado como 200 kilos de azúcar. Y los que vienen de Bolivia terminan siendo los oficiales del ejército boliviano que 2 años después participan de lo que se llama el narcogolpe en Bolivia de Arce Gómez y García Mesa. Ese fue el origen del negocio narco en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Pensemos en esta historia que le conté. Pensemos en las matrices. ¿Qué es el narcotráfico? Es un acuerdo entre la dictadura de Bolivia y la dictadura de la Argentina. Por lo tanto, es un negocio paraestatal. ¿Por qué paraestatal? Porque es un negocio ilegal desde el Estado y al mismo tiempo multinacional. Ahí nos da una definición. Ese hecho nos da una definición. El negocio del narcotráfico es un negocio paraestatal, multinacional, de arriba hacia abajo. De nuevo, entonces, es un negocio paraestatal porque es ilegal, pero desde adentro del Estado, de cualquier Estado, nacional, provincial o municipal, o comunal. Esto también es interesante, cómo se mete todo eso. ¿Por qué hay liberación de zona para cuando llega la merca, digamos? ¿Por qué se mira para otro lado? Ahora, ese es un negocio paraestatal y multinacional. En 1998 se producen, en medio de todas las privatizaciones del Menemato, 2 privatizaciones que son muy importantes en la provincia de Santa Fe. Se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe. Durante 4 años se le entrega un banco de 135 años de historia, presente en la geografía del segundo estado de la República Argentina, y se lo da a los directivos del Banco General de Negocios. El Banco General de Negocios tenía como directivo a los hermanos Rom. Los hermanos Rom, 20 años después, terminan sus vidas, se mueren presos en cárceles estadounidenses por lavado de dinero del narcotráfico. Le entregamos la logística del lavado de dinero más importante de la Argentina, porque es el Banco Provincial de Santa Fe, el tercero más importante oficial de la Argentina, después del Banco de la Nación, después del Banco de la Provincia de Buenos Aires, venía el Banco Provincial de Santa Fe. Le entregamos la logística para lavar dinero a tipos que lavaban dinero al narcotráfico. Esto no lo tiene ninguna provincia argentina. Cuando Miguel Lichi, me acuerdo que me convoca, yo siendo opositor obviamente, pero me convoca por todo el laburo que hicimos por el Banco Provincial, a tratar de reiniciar las causas por el saqueo del Banco Provincial, yo le pedía encarecidamente, lo hicimos por proyecto, que la investigación no sea hasta el año 1998, que fue el momento de la privatización, sino que sea hasta el 2002. Porque ahí estaba la clave del desarrollo de por qué la provincia de Santa Fe, a diferencia de las otras 23 provincias argentinas, tiene el desarrollo narco que hoy tenemos. Y tiene que ver con eso. Muy pocas veces la dirigencia habla de esto, pero esto es clave. Porque como este negocio es de arriba hacia abajo, si vos no tenés la facilidad de lavar del dinero, es muy difícil que se establezca el negocio. Porque hablamos de un negocio. En 1998 se privatizan los puertos. Cuando se privatiza el puerto de Rosario se lo dan a los filipinos de la empresa ICSI. También no se investigó. Durante 2 años la empresa ICSI se queda diciendo que va a exportar por sobre todas las cosas toda la producción de la General Motors. Cuando se van en el año 2000 ponen un balance y dicen exportaciones de ICSI cero auto. ¿Qué estuvieron haciendo desde 1998 al 2000? No lo sabemos.
Autos exportados, cero. Entonces, Es impactante. claro. ¿Qué estuvieron haciendo? Después de eso hay una reprivatización. ¿Y quién se queda ahí? ¿Quién aparece ahí? Nada más y nada menos que Vicentín. Y acá está la clave real de lo que está pasando hoy en la provincia de Santa Fe, lo que pasa en la Argentina. Esto explica esto de lo que significan los intermediarios, lo que son los eslabones superiores y lo que son eslabones inferiores. Caso, Vicentín, titular del Puerto Rosario. Sí. Entre el año 2016 y 2023, en un periodo de 7 años, de Vicentín Puerto Rosario, se demostró que salieron 3 cargamentos de cocaína. 3. Los 3 cargamentos de cocaína fueron por 3 toneladas 600 kilos de cocaína. A Santos, Brasil, a Oceanía, en la parte de Asia y a la parte de África. 3 toneladas cargaron. Y sigue siendo Vicentín quien explota la terminal Puerto Rosario. En el último cargamento, y esto es lo más importante, habían dejado en un galpón de Arroyito, en la zona norte de Rosario, habían dejado casi 1 tonelada de cocaína. La estaban enfriando. ¿De quién era esa cocaína? Era de un grupo colombiano que usaba la exportación del puerto de Rosario porque desde hace 46 años los paraguayos llaman a todo esto la hidrovía de la cocaína. Y tienen razón, porque se exporta por acá lo grueso que sale de América del Sur. Pero queda siempre un remanente, una sobra, en este caso 50 kilos habían dejado. Y esas 50 kilos de cocaína son las que se distribuyen las bandas narcopoliciales que tenemos en Rosario, que son 46. Las que yo conté. Ahora las estoy contando de nuevo por las nuevas averiguaciones, ya son más de 60. Pero de estas 60 bandas narcopoliciales tienen algunas muy fuertes y muy famosas. Los Monos, Alvarado, Rodríguez Grantón. Alvarado fue el que me amenazó a muerte a mí. Y lo cierto es que es muy poderoso realmente. Son tipos que manejan cientos de millones de dólares. Alvarado se quiso escapar el año pasado de la cárcel de Ezeiza comprando un helicóptero que estaba en España. Él estaba preso en Ezeiza, es decir, no estaba en Rosario, en Santa Fe, estaba en Ezeiza preso. Y con el celular en Ezeiza se compró un helicóptero por $350.000. Lo armaron, lo trajeron al Paraguay y lo armaron en un lugar de la provincia de Buenos Aires. El que se arrepintió, el que lo delata efectivamente, es el tipo que iba a manejar el helicóptero. Y él dice en las grabaciones de esa investigación judicial, yo soy como un banco, pedime la plata que sea. Ahora, ese tipo que maneja esa plata sigue siendo, sin embargo, un tipo que está abajo. O en todo caso, en la mitad para abajo de los eslabones de la comercialización. La otra banda que se disputan el territorio de una manera fenomenal es la banda de los Monos. Esas bandas con poder de fuego y con poder económico siguen siendo las bandas últimos eslabones de la cadena de comercialización. Lo de Vicentín muestra otra cosa. Porque esos 50 kilos que dejaron son los que se disputan después esas bandas. Por eso la disputa es a sangre y fuego. Lo de Vicentín es fantástico, porque lo que expresa es las que manejan los puertos, las que manejan las exportaciones de todo esto, que son intocables. Son tan intocables que Vicentín, habiendo jugado 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero de 2020, sigue siendo el que maneja el puerto de Rosario. Y sus directivos, que están libres porque pagaron una caución de 10 millones de dólares, pero queda claro que los que van presos son los pobres. Vicentín sigue manejando el puerto de Rosario a partir de estas cosas y a pesar de este tipo de cosas. Pero queda claro ahí cómo es el manejo. Lo de arriba, las exportaciones las manejan las grandes empresas, las grandes burguesías. En Rosario no tenemos carteles. No hay carteles como el de Pablo Escobar Gaviria que ustedes vieron en El Patrón del Mal. Acá son bandas narcopoliciales barriales. Por lo tanto, el problema no es militar. Vuelvo. 1998, eso que es clave. En el año 2007 se produce un hecho impresionante para la Argentina. Lo que se llama la Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, que depende de Naciones Unidas, le prohíbe a México importar efedrina. Efedrina, para los que son futboleros, la efedrina fue la sustancia que lo dejó al Diego afuera del Mundial de 1994. Porque la efedrina se usa, entre otras cosas, como un elemento que te amplía la capacidad torácica cuando se utiliza en la construcción, en la elaboración de ciertos medicamentos. Pero la efedrina también es la base de un consumo de droga sintética que es la metanfetamina. El país con mayor cantidad de consumidores en el mundo de cualquier cosa es Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá presionan a México para decir basta de traer efedrina porque nos están llenando de metanfetamina. Esto fue en el año 2007. Ahora, en este negocio que es paraestatal y multinacional, el país que deja de cumplir un rol rápidamente es reemplazado por otro. ¿Quién reemplazó a México? La Argentina. Nosotros importábamos 20 kilos de efedrina por año para estos complejos
medicamentosos de los cuales le hablaba para ampliar la capacidad torácica. Empezamos a importar 1 tonelada por año. El secretario de lucha contra el narcotráfico en aquel momento, José Ramón Granero, terminó procesado por haberle vendido 3 toneladas de efedrina a los narcomexicanos. A partir de ese año, 2007, empieza la democratización del consumo en toda la Argentina. Y en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, bandas que antes se dedicaban al polirrubro de los negocios que genera la violencia, entre ellos los monos, entre ellos Alvarado, entre ellos los pillines, directamente vinculados a la barra brava de Central, entre ellos la banda del Pimpi Camino, que manejaba la barra de News, se meten decididamente al palo del narcotráfico. El año 2007 es como esos eslabones que van a empezar a funcionar como eslabones de abajo del narcotráfico se meten directamente en eso. 2007, a partir de esa decisión internacional. Miren cómo se mueve el tablero. Se mueve bien por arriba y se empieza a acomodar distinto por abajo. Porque es un negocio típicamente capitalista, de arriba hacia abajo. Eso es el año 2007. Empiezan a producirse las divisiones entre 4 grupos en Rosario, fundamentalmente. Los monos en la zona sur, Alvarado en el centro, Luis Medina en la zona oeste y los pillines en la zona norte. Eso era la división hasta el año 2012, que es el momento en donde yo salgo por primera vez públicamente a decir, en una conferencia de prensa que por primera vez me pusieron en vivo y en directo para los canales de televisión de Rosario en el informativo del mediodía, que yo digo, los 4 grupos narcos en Rosario son estos 4 que yo le acabo de mencionar. Yo era simplemente periodista. Era muy impactante, porque hasta físicamente era impactante. Yo estaba así contra la pared y todos los demás estaban allá. Estaba solo. 2 meses después, en realidad, en marzo del 2013, me viene a ver un muchacho que me había dado mucha información sobre Luis Medina. Yo había ido a buscar a mis hijas y llega este muchacho, yo lo recibo bien en la mesa, casi a la entrada del bar Olimpo, en el Corriente. Viene, se abre la campera y saca una pistola y la deja ahí. Pleno día. Dice, ¿viste que yo siempre te daba información sobre Luis Medina? Le digo, sí. Bueno, yo trabajo para Luis Medina. Y acabamos de escuchar lo que vos denunciaste. Sí, me decía yo. Digo, bueno, no sabíamos si matarte o no. Me dice. Le digo, bueno, ¿qué decidieron? Y el tipo me dice, decidimos perdonarte porque en todo caso vos siempre fuiste un jetón, denunciaste todas estas cosas, pero nunca te metiste con la guita. Entonces le mandaba eso a sus sicarios, Brandon Bay, 25 años Brandon Bay, 25 años Brandon Bay. Pero dice algo más terrible. Brandon Bay dice, si le llegan a poner como escudo el bebé o un bebé de la persona que ustedes van a apretar, no duden en reventarle la cabeza al bebé. Yo cada vez que digo la frase me estremece. Y siempre la cuento. Porque a partir de ese momento efectivamente empezaron a aparecer en distintos lugares de la ciudad de Rosario y empezamos a tener cada vez más. El año pasado llegamos a tener 10 homicidios de chiquitos menores de 1 año a bala, y que tenía que ver con eso que había dicho Brandon Bay. Es decir, se legitima ese nivel de crueldad. Lo cual demuestra una cosa, ya empezamos a ver un regerenciamiento de las bandas y cómo pibes cada vez más jóvenes creen que con mayor violencia van a hacer más rápidamente dinero. Esto generó un nivel de violencia tal que en el año 2022 tuvimos el récord de homicidios en Rosario con 270 homicidios. Se da el cambio de gobierno de Perotti a Puyaro y ahí aparece una decisión política, un pensamiento político de seguridad que hasta el día de hoy habrá que analizar y mucho, en donde Puyaro y Cocosioni definen que para manejar la calle hay que manejar las cárceles. Lo habrán escuchado y lo van a seguir diciendo, que manejar las cárceles es manejar las calles. Tengo mis dudas al respecto, pero lo cierto es que produce eso, una mayor rigurosidad en las condiciones de detención de los presos que ellos llaman alto perfil. Yo puse acá alto perfil porque esto es lo que caracteriza el 2024 y de paso le hago publicidad a mi nuevo libro que se va a llamar Alto Perfil, que vamos a venir a presentar acá. Bueno, alto perfil, ¿por qué? Porque hay mayor rigurosidad, especialmente cuando llegan a 38 jefes de estas bandas narcopoliciales, le dan una mayor condición de severidad en las cárceles. Y después, para colmo, se le ocurre al ministro de Seguridad, Cocosioni, difundir la imagen de los presos al estilo Bukele. 2 días después empieza el asesinato primero de 2 taxistas, después de un colectivero y después del que seguramente ustedes habrán visto, el pibe en la estación de servicio. Eso fue tremendo para la ciudad de Rosario, porque a partir de las 6 de la tarde se cierran todos los negocios del centro de la ciudad de Rosario, también en los barrios. Como nunca le dieron un golpe muy fuerte, por miedo producido obviamente por este tipo de cosas. Es realmente impactante. Y frente a esto viene un drama peor. Que el presidente de la Nación, que la ministra de Seguridad de la Nación, el ministro de Defensa de la Nación, el gobernador de la provincia de Santa Fe y el intendente de la ciudad de Rosario empiecen a hablar de narcoterrorismo y empiecen a hablar de la necesidad que el ejército venga a las calles.
Y entonces Patricia Bullrich, que es la que más experiencia tiene, sale a decir algo muy fuerte. ¿Se acuerdan que a principio de año se había tomado el canal de Ecuador por una banda narco? Ahí Patricia Bullrich dijo es que esto es continental y esto que pasa en Ecuador pasa en Rosario. Impresionante lo que dijo. ¿Por qué dijo eso? Porque en la década del 90 Estados Unidos desarrolla una teoría de ciencia militar que se llama Doctrina de Seguridad Continental. La Doctrina de Seguridad Continental ubica como el enemigo al narcoterrorismo y hace que los ejércitos locales de cada lugar de América Latina, en lugar de cuidar la frontera, en lugar de cuidar sus riquezas, se conviertan en policías nacionales para combatir supuestamente al narcoterrorismo. Esto sucedió en Colombia, sucedió en Brasil en el año 2010 y sucedió en México hasta ayer en la historia, hasta el año 2019. ¿Cuál fue el precio? En Colombia, 800.000 muertos. Sigue siendo Colombia la primera exportadora de cocaína de América al mundo, según informa todos los años el día 26 de junio, que es el día de la lucha contra el narcotráfico, Naciones Unidas. Con lo cual, la lucha contra el narcotráfico terminó siendo lucha contra jóvenes para generar control social. Control social, muy bien. Brasil, lo mismo, 40.000 muertos. Y el que empezó con esto fue Lula sobre la favela de Río de Janeiro. Y Lula ha hecho una autocrítica sobre eso. En México empezó en el año 2007 con la presidencia de Felipe Calderón. Y cuando López Obrador asume la presidencia en el año 2019, dice, se termina esto. 300.000 muertos en México y cada vez más narco. Y lo peor, el ejército mexicano se convirtió en el principal cartel del mundo. Tipos como Amado Carrillo Fuentes, o el que ustedes posiblemente más conozcan, que es el Chapo Guzmán, eran en realidad los que gerenciaban el dominio que hacía de todo esto el ejército mexicano. Esto ahora lo quieren traer acá. Por eso el proyecto de Patricia Bullrich tiene dos partes. En primer lugar, decir, para parar la violencia hay que bajar la edad de punibilidad a los 13 años. ¿Qué te resuelve eso? Es una gran hipocresía. Pero, bueno, te posás frente a la gente como mano dura. Bueno, esa es la primera. Y la segunda, que el ejército venga, eliminar la ley de seguridad interior para meterse directamente en las ciudades. Eso no tiene que ver con lo que dijimos antes, con liquidar el flujo de dinero que genera el narcotráfico, sino meter miedo a las poblaciones, control social. En medio de todo esto, lo que nosotros decimos, porque era lo que Darío me preguntaba, ¿qué pasa cuando todo esto llega a localidades chicas? Yo nunca me voy a olvidar el día que en Espín es una localidad de 800 habitantes del departamento Vera. Hace 5 años atrás me llamaron en Espín muy preocupado porque había chicos que consumían marihuana y cocaína. Y no sabían qué hacer. Entonces la reunión fue en ese lugar fantástico que todavía tiene nuestro pueblo para reunirse, que es la escuela pública. Y yo les empezaba a decir que ustedes no acusen al pibe que consume, por más que sea un drama para la familia, porque en realidad no es que haya una cuestión personal particular, que la pueda haber claramente, pero en realidad se trata de un negocio. Y el negocio está pensado a escala para llegar a cualquiera en cualquier lugar. Para hacer una referencia incluso más concreta, la Coca-Cola llega a cualquier pueblo. Claro, pero el problema está, como te han metido tanta basura en la cabeza, vos creés que eso que le está pasando a un ser querido es culpa del ser querido. No, tiene que ver con el desarrollo del negocio. A mí me ha pasado que cuando empiezo a hablar de estas cosas, hay madres, padres, hermanas, hermanos que se largan a llorar porque se dan cuenta que durante mucho tiempo le hicieron peor la vida a ese ser querido porque lo acusaban de ser el mal de la familia. Y nada que ver, es un negocio, hay que pensarlo eso. Hay que desdramatizarlo, pero por el otro lado tratarlo lo más seriamente posible. Esto me parece que es fundamental, es un negocio con el que nos enfrentamos. Nosotros decimos que para mí hay 6 cosas básicas que hay que poner exactamente en los lugares en donde más aparece. En Rosario, el drama de la sangre derramada. En primer lugar, esa decisión política de todo el arco político de la provincia para que en determinadas comisarías haya intervención civil. Incluso yo les he dicho a los gobernadores, voy yo 2 meses en una comisaría para decidir quién se sube, un patrullero, y en lugar de cuidar a la gente, cuida al búnker. Eso, un policía no lo va a hacer, porque tiene que ver con la matriz, con el miedo, con la confabulación. Lo tiene que hacer un civil, lo tiene que hacer la política. Este es un problema político. Entonces, en primer lugar, eliminar los nichos de corrupción. Y después, triplicar el presupuesto para los barrios, pueblos, comunas más castigados, para que por lo menos le podamos empatar a la seducción de la droga y las armas. Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Lo venimos diciendo hace 20 años. Cuando yo venía diciendo esto de la alegría, yo lo decía como esta idea de que necesariamente tiene que haber lugares en donde las pibas y los pibes celebren su vida, celebren su edad, su encuentro. Nunca me voy a olvidar un taller de radio que hicimos acá nomás en Villada,
en donde el tema que apareció y que era el problema fundamental para las pibas y los pibes de 16 y 17 años es que no sabían dónde ir a bailar. Era todo un problema. Entonces, eso a mí me despertó la señal de lo significativo que es un lugar para el encuentro, para la alegría. Entonces, en Barrio Las Flores hay un solo baile que congrega a cientos de personas. Y cuando digo cientos de personas, también digo cientos de personas intergeneracionales. Van chicas y chicos de 10 años a mujeres y hombres de 60 años. Se cobra 300 pesos la entrada. Se hacen todos los sábados. El que lo hace son los monos. Porque las vecinales no lo hacen, porque las iglesias no lo hacen, porque no hay ningún club deportivo que haya sobrevivido a la pandemia para hacer algún tipo de baile, y ellos lo llevan. Los que me lo vienen a contar a mí son papás y mamás, que dejaban ir a sus hijas y a sus hijos ahí con dos argumentos tremendos. El primero, es el único lugar que tienen para ir a bailar. Tremendo. ¿Se acuerdan esto de la alegría? Garantizar un lugar de alegría. Lo segundo que me decían, ¿cómo no lo voy a dejar ir tranquilo al baile que organizan los monos? No va a haber mayor seguridad en la ciudad de Rosario. Es impresionante lo que me decían los padres. Y tenían razón, esa lógica era implacable. Pero sucedió lo que ellos no preveían. A los 3 meses, 2 de esos chicos, que habían cumplido 18 años, empezaron a laburar para los monos. Y terminaron presos por estar implicados en intentos de asesinato. Los abogados que tienen esos chicos son abogados, por supuesto, pagados por los monos. Esto fue lo más impresionante. Entonces, claramente, la idea de la construcción de lugares para la alegría es fundamental. En cualquier comunidad, en cualquier barrio, eso es fundamental. Y triplicar la oferta en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Hay que producir algo, porque lo que intentamos empatarle es a lo que te ofrecen ellos. Es un arma y droga para vender. Y te ofrece que por semana vas a tener 50.000, 60.000 pesos. Es impresionante la oferta. ¿Cómo diablos se la empatás? Entonces eso claramente tiene que ver con políticas públicas, pero también con algo que para mí es fundamental, que el otro día me decía Darío conversando y lo hacía con mucha lucidez. ¿Cuál es el rol de las vecinas y los vecinos en una comunidad, por ejemplo, como los Quirquinchos? Esto tiene que ver con lo que nosotros siempre decimos, democratizar la democracia. Participación ciudadana, empezar a ver cómo podemos establecer ofertas de otro tipo de cosas para que las pibas y los pibes tengan por lo menos para empatarle a esa seducción. Es necesario protagonizar eso, participar, que haya canales de diálogos, pero también no dejar de exigir que aquellos que son representantes de organizaciones públicas pongan lo que hay que poner a la hora de juzgar. Durante muchos años en comunidades pequeñas lo que he visto, y me lo han contado, es que cuando se organizan de esa manera tienen más fuerza, porque una cosa es que vaya una familia que está lastimada por algo que le está pasando y vaya sola. Cuando va sola no tiene fuerza. Pero cuando se va grupalmente se puede tener una exigencia clara. El comisario del lugar realmente tome cartas en el asunto, en lo que tiene que tomar, y después lo otro, que las organizaciones que tienen que ver con desarrollo social, todo lo comunitario, lleguen mejor, de la mejor manera, y para eso, por supuesto, se necesita presupuesto, claramente, y esa es toda una discusión. Pero lo que queda claro es que la participación ciudadana, la organización, para abrir canales de diálogo, pero también de presión, sirven para transformar la realidad. Esto está abierto, el tema es qué hacemos nosotros. Yo por eso siempre digo y termino con el título. Yo desde que me morí, ustedes saben que yo soy un resucitado, yo me morí en el año 2015 corriendo una maratón, tuve muerte súbita. Entonces siempre cuando estoy en un lugar así, lo que digo es lo que aprendí. Cuando empezás a caminar en mi caso con mis hijas. Entonces empecé a caminar por el barrio, y cuando empezaba a caminar con mi hija Luli, yo empezaba a cantar una canción hermosa interpretada por Juan Carlos Baglietto, que es La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Y empiezo a escuchar que mi hija Luli canta conmigo. Y me emocioné, le dije, Luli, qué lindo, estás cantando con papá. Y ahí la Luli me mandó un misil a la conciencia y al alma. Me dice, papi, cada vez que vos cantás, yo canto con vos. Fue tremendo. ¿Dónde estaba yo para no escuchar que mi hija cantaba conmigo? Claro. Y ahí me di cuenta de algo tremendo que nos hace el sistema. Nos cuesta mucho poner la cabeza donde están los pies. Siempre nuestra cabeza está en otro lugar, pensando en lo que debo hacer fundamentalmente para empatarle a las necesidades económicas que tengo. Entonces ahí aprendí algo. Realmente, intentar por lo menos valorar este momento, este encuentro. Estamos acá porque de hecho la vida se pianta rápido, ya lo aprendí. Pero aparte de que se pianta rápido, ¿qué hacemos para que la vida sea mejor para los seres que amamos? Para mí hay que protagonizar la historia. Si nos quedamos encerrados pensando que nunca nos va a tocar, creo que nos equivocamos. Hay que protagonizar la historia. Es la única manera de vivir más de acuerdo a lo que soñamos
que a las pesadillas que algunos nos quieren imponer. Muchísimas gracias por la atención.